¿Cómo están, alumnos del nivel A? Tengan ustedes muy buenos días. Iniciamos el tema número 12 correspondiente al tercer bimestre. Y bueno, ahora también la forma de la revisión de los cuadernos va a haber algunas variaciones que te lo voy a dar al final, unas recomendaciones, sobre todo para que puedan mandarme los trabajos a tiempo. Entonces vamos a empezar con lo que es la inclusión, el tema 12 de razonamiento verbal. ¿Qué cosa es la inclusión? Bueno, incluir, ¿no? Es colocar, poner una cosa dentro de otra. Ya, acá me he equivocado, ¿ves? Una cosa dentro de otra, ¿no? Dentro de sus límites, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco una pelota dentro de un balde, va a estar dentro del balde, ese es su límite. La inclusión se da cuando una idea, por ejemplo, en el caso de razonamiento verbal, contiene a otra o la lleva de manera implícita, es decir, se sobreentiende, ¿no? Ahora, esto se realiza tomando como referencia el concepto o la definición del término, ¿no? O también puedo preguntar la generalidad o la amplitud de su campo semántico. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en este caso es que para llevar a cabo este tipo de ejercicios tenemos que saber muchas definiciones, tenemos que saber el concepto, la definición exacto de la palabra, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las formas en que usualmente te preguntan este tipo de ejercicios sobre la inclusión? Bueno, vamos a trabajar nosotros 5 formas, ¿ya? La primera de ellas puede decirte la palabra que incluye a los demás es, ¿no? Y te dan tus 5 alternativas. Otra forma te podrían decir las palabras que pueden estar incluidas o necesariamente incluidas, es decir, que pudieran estar o que necesariamente tienen que estar dentro de la palabra clave, ¿no? Otra forma en que se te puede preguntar este tipo de ejercicios es ubicar la palabra que por su generalidad incluye a las otras, ¿no? Estamos hablando desde lo general a lo particular, que es un poco lo que habíamos visto en las comprensiones de texto. También te podrían decir cuál es la palabra de la izquierda que por su generalidad incluye a otras dos por su concepto, de lo general a lo particular, ¿no? Y finalmente las palabras que incluyen a las otras por su generalidad, ¿no? De lo particular a lo general, ¿no? Esos términos de lo general a lo particular y viceversa lo hemos visto en cada una de las clases de comprensión lectora. Acá no vamos a hacer preguntas, pero sí tenemos que conocer, como les decía hace un momento, el significado exacto de las palabras. Solamente de esa forma vamos a poder llegar a la respuesta correcta. Vamos a hacer 2 ejemplos de cada caso, ¿no? Por ejemplo, me dicen acá, ¿qué palabra incluye a las otras por su concepto? Te dan los 5 conceptos, las 5 palabras. Usualmente lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar el concepto de cada una de estas palabras, ¿no? Para empezar. Pero como ustedes ya están en quinto secundaria, vamos a hacerlo de frente. Entonces yo te doy acá una respuesta y tú me vas a decir cuál es. Dice, es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o parte de su cuerpo y sea con o sin compromiso de la conciencia. Entonces estamos hablando de la anestesia. ¿Por qué? Porque para empezar me dicen que es un fármaco, ¿ya? Entonces ya tengo acá que es un fármaco, ¿ya? Una vez que se te aplica el fármaco te bloquea, es decir, hay una falta de sensibilidad, ya sea de forma táctil o de forma dolorosa dentro del paciente. Además te priva de la conciencia por completo o en parte, ¿no? Entonces estamos viendo que dentro de la anestesia están los conceptos o las palabras falta, sensibilidad, privación y dolor. Vamos a ir al segundo caso. Dice, ¿qué término por los rasgos de su concepto, es decir, dentro de su concepto, qué palabras incluye a los demás? Tenemos hematología, sangre, estudios, órganos y producción. Entonces
nosotros tendríamos que saber el concepto de cada una de esas palabras. Para esto, ¿no?, vamos a emplear acá los conceptos. Dice lo siguiente: la hematología es la especialidad médica que se ocupa en el estudio, acá está estudio, diagnóstico y tratamiento y prevención de las enfermedades de la sangre, acá está sangre, y los órganos, ahí está el tercero, que participan. Entonces vemos que dentro del concepto de hematología se encuentran estas cuatro palabras. Por lo tanto, mi respuesta es la letra A. Bien, pasemos al segundo caso, ¿no? El segundo caso, ¿dónde está? El segundo caso era palabras que pueden estar incluidas o necesariamente están incluidas. Vamos a ver, dice, determine qué palabras están necesariamente incluidas. Ojo, necesariamente, ¿eh? O sea, están o están, ¿ya?, en la palabra helicóptero. Tenemos aeronave, cielo, hélice, aeropuerto, piloto, ¿no? Aparentemente todas están incluidas, pero dice necesariamente. Entonces, lo que yo voy a hacer, si es que quiero de repente estar 100% segura, es irme a lo que sería el concepto de helicóptero, ¿no? Entonces, busco mi concepto, que yo ya lo tengo acá, y dice: es un vehículo aéreo o aeronave, acá está la primera, ya tenemos la número 1, que vuela gracias a una hélice. Tenemos la 3, de un eje vertical movida por la acción de un motor. De este modo puede ascender y bajar automáticamente, ¿no? Entonces, las dos palabras que necesariamente forman parte del concepto helicóptero son la palabra 1 y la palabra 3. Ahí está. Entonces tenemos acá nuestra respuesta. Continuamos. Señalar el o los conceptos que puedan estar incluidos en el concepto VAR. En este caso te dicen que pueden estar, ya podrían estar. Entonces, yo quiero saber específicamente qué cosa es un bar. Y digo lo siguiente. Vamos a ver cuál es la respuesta. Dice: un bar es el lugar en donde se sirven bebidas. Tenemos una palabra, acá está, donde se sirven bebidas, refrescos o infusiones. Algunos bares se organizan especialmente como lugares de encuentro entre conocidos y amigos, como espacio de interacción. Se supone que si es un lugar donde se sirven bebidas, es un establecimiento. Hay venta de ellos, ¿no? Se sirven bebidas, pero no te las dan gratis. Además, también es apta para el consumo, ¿no es cierto? Pero tenemos entonces las palabras 1, 3, 4 y 5, que justamente es la que está acá. Esas 4 palabras están incluidas o podrían estar incluidas dentro de lo que es la palabra bar. Se me pierde el color, ¿no? Ahí está. Tenemos el caso 3. A ver, recordemos. ¿Cuál era el caso 3? La palabra que por su generalidad incluye a las otras. Entonces dice lo siguiente: ¿qué término por su generalidad incluye a los otros? ¿Ya? Entonces, ya como que acá varía un poquito más el nivel, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que podría pasar. ¿Cuál incluye a las demás? Vamos a ver cuál crees que es. A ver. Entonces, si nosotros queremos una definición más exacta de lo que vamos a hablar, podríamos buscar el significado de todas estas palabras. Entonces me pongo a relacionar. A ver, la primera palabra, que es empresa, significa entidad en la que interviene el capital y el trabajo, o sea, la persona y el dinero. Luego, sociedad, conjunto de personas que se relacionan entre sí.
alianza, pacto o unión entre personas. Asociación, unión de individuos con un fin determinado. Y sindicato, asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los trabajadores. Por acá se me comió una palabra. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, el sindicato está dentro de empresa. Ya estamos buscando la palabra general. Asociación y alianza están dentro de una empresa, porque para formar una empresa se necesita una asociación de varias personas y estas personas forman una sociedad. Por lo tanto, la palabra empresa, por su generalidad, implica a las otras. Luego dice, ¿qué palabra por la amplitud de su acepción abarca las otras? Es decir, por la amplitud de su significado. Eso ya lo hemos visto en acepción, hemos visto en el tema del diccionario. Entonces tenemos manía, tara, defecto, anomalía y alteración. Ahora el problema es qué significa cada uno de ellos. Entonces vamos a ver sus respectivos significados. Y me dicen lo siguiente. Manía es un trastorno o enfermedad mental. Tara es un defecto físico de la persona grave, de una persona ya sea grave o hereditario. El defecto es una imperfección. La anomalía es un cambio, una desviación. Y la alteración es un cambio en las características. ¿Ya? Pero creo que por acá me he comido un poquito más. Sí, ¿ya ves? Entonces, ¿cuál de estas palabras es la más amplia? Abarca más, ¿no? Es un campo más grande. Entonces, nosotros podríamos decir de que alteración, anomalía, manía y tara prácticamente son defectos que sufre la persona. Entonces, tenemos ya nuestra respuesta. El defecto, el trastorno mental es un defecto. La tara es un defecto, acá lo dice. La anomalía es un defecto, un cambio, ¿no? Y la alteración también es un defecto que sucede en una característica. Entonces, hemos ubicado a la palabra. Luego me dicen acá en el caso 4. Señala la alternativa en la que la primera palabra de la izquierda, es decir, cuadro, enfermedad, vehículo, edificio, moneda, incluye a las otras dos por los rasgos de su concepto. Su concepto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo debo de saber las definiciones de la palabra que está a la izquierda. Entonces, eso es lo que he hecho acá. ¿Qué significa cuadro? Vamos a analizar. Dibujo, pintura, lámina o grabado que enmarcado se cuelga en la pared, ¿no? Entonces podemos ver que cuadro abarca lo que es marco, mas no abarca lo que es un lienzo. Un lienzo es parecido a un cuadro pero sin marco, no es considerado cuadro. Entonces la primera no es. Segunda, enfermedad. Alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo. No incluye ninguna porque la patología es una ciencia que estudia las enfermedades y el cáncer es un tipo de enfermedad, pero me están diciendo concepto de la palabra enfermedad. Luego tenemos acá vehículo. Aparato que con o sin motor se mueve sobre el suelo, el agua y el aire y sirve para transportar. ¿Ya? Ahora, la llanta y el timón son parte del vehículo, pero a nosotros nos están pidiendo concepto. Ojo, concepto. No me piden partes, características, funciones. Piden concepto. Luego dice edificio. Construcción de grandes dimensiones. Es decir, que tiene un buen cimiento. Fabricada por piedras, ladrillos y materiales resistentes. Todo esto que menciona acá, piedras, ladrillos y materiales resistentes, es el cimiento para poder construir. Y está destinada a servir de vivienda, o sea, casa. No. Por lo tanto, ya hemos encontrado la respuesta. La respuesta es la letra D. Y para terminar, ¿en qué alternativa la primera palabra de la izquierda incluye a las otras dos por su concepto? Estamos trabajando solo conceptos. Entonces, yo debo de saber el concepto exacto.
¿Qué cosa es el fútbol? Es un deporte que consiste en meter la pelota en el arco, ¿no? Pero acá me dicen pelo y juego, por lo tanto, ninguna de estas dos palabras se encuentran acá, ni de forma implícita ni de forma explícita. Carta, llamado también naipe, se emplea en los juegos de mesa. Y bueno, creo que al fin y al cabo ya hemos encontrado la palabra. Pero vamos a continuar. Figura, forma exterior del cuerpo, ¿no? No tiene nada que ver con lado ni con geometría, a no ser que te digan figura geométrica, es diferente. Mono, antropoide humano, término que implica a todos los primates por su orden antropoide. Pero antropoide significa humano, no. Antropoide es parecido al humano. Y bueno, tenemos ave, por lo tanto ya hemos encontrado la respuesta. Y en este caso la respuesta sería la alternativa B. Y como te has dado cuenta, ¿no? Para desarrollar los ejercicios de inclusión verbal, necesitas dominar los conceptos. Necesitas saber el concepto exacto de la palabra para encontrar la respuesta. ¿Ya? El campo semántico, si está de forma implícita o explícita, que todo eso ya lo hemos visto en los textos. Entonces, ¿qué cosa me vas a hacer tú? El tema que estoy haciendo hoy día, ya que justamente es este de acá, la inclusión, te lo voy a revisar el lunes 17 de agosto. Es decir, tienes toda una semana para enviarme este tema al correo electrónico mediante fotos. ¿Qué cosa vas a hacer? Me vas a pegar la clase 11 o la vas a copiar si gustas, que te la voy a mandar en el mismo archivo, todo en un mismo archivo. Me vas a pegar las separatas de sesión, ¿ya? Y al final vas a ver un casillero en el cual te muestro, justamente es este de acá, mira, esta es la clase, todo esto de acá es la clase, ahí están las palabras, ahora te las voy a marcar, y al final también, o más arriba, vas a encontrar este tema, sesión 13, ¿ya? Esa va a ser tu tarea, y acá al final hay una hoja de respuestas en el cual me vas a escribir las letras. Si la respuesta de las 4 por decir es B, me escribes aquí B. ¿Estamos? ¿Ya? Y la práctica calificada. Ahora, si me lo mandas fuera de fecha, o sea, me lo mandas el martes, el miércoles, el jueves, igual te lo voy a revisar, pero con menos puntos. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora vamos a trabajar de esa forma porque hay alumnos, existen alumnos, no quiero mencionar cuáles son, que hasta la fecha, desde la clase 1, y están matriculados, ojo, no me han mandado absolutamente nada, ¿ya? Y tengo alumnos desaprobados. Así que a ponerse las pilas, recibes la separata, ¿ya? Elaboras y me mandas la foto. Tienes toda una semana para poder revisarte. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido esta clase. De lo contrario, si no has entendido, puedes escribirme a mi correo electrónico y elaborarme preguntas. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense bastante. Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao.